Bien, vamos a leer la primera epístola, bueno, es la única, la epístola de Judas. Judas, capítulo 1, versículo 1 y 2. Este no fue el traidor, el que entregó a Jesús. El que escribió esta epístola fue uno de los discípulos de Jesús, llamado también Judas, pero no era Judas el traidor, porque si no, no habría podido escribir lo que aquí escribió, ¿no? Leemos Judas capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Dice aquí: a los llamados, santificados en Dios Padre. ¿Para qué nos llama el Señor? Pregunto. A veces te has preguntado ¿para qué te ha llamado el Señor? La primera reacción que muchos tenemos ante esa pregunta es para salvarnos. Y estoy de acuerdo. Pero lo que no estoy de acuerdo es en afirmar que el Señor solamente nos llamó para salvarnos. La salvación es importante, claro que es importante, es el paso fundamental en el cual alguien pasa de muerte a vida y de la condenación eterna a la salvación eterna. Pero yo no creo que el Señor nos llamara únicamente o nos llamó únicamente para salvarnos solamente. Dios nos llama para ser santificados. ¿Cuántos dicen amén? Dice: a los llamados, santificados en Dios Padre. Cristo entonces no nos llama solamente para salvarnos de la condenación eterna. No, esa es una consecuencia de ser santificados, porque la santificación es la que nos va a llevar a la salvación eterna, porque no es donde empezamos, es donde terminamos. ¿Cuánto dicen amén? Dice el sabio Salomón, decía que mejor es el fin del negocio que el principio. Hay un camino por recorrer y el apóstol Pablo claramente pues, nos advierte de que debemos de guardar y cuidar nuestra salvación con temor y temblor todos los días de nuestra vida. Y para cuidar la salvación solo hay un camino. El camino es crecer en la santidad, es crecer en la consagración a Dios, es crecer en cada día ser más santos y cada día ofender menos a Dios y cada día ser más espirituales y menos carnales, menos humanos. Pero, es decir, dejar de ser hijos del infierno, hijos del diablo, para ser santos. Pero hoy en día el Evangelio a lo largo de la historia ha ido cambiando, ¿verdad? La Iglesia de Jesucristo ha ido cambiando y hemos visto cómo hoy en día hemos llegado a una posición en la cual el Evangelio está tan suavizado que no se habla de la santidad. Porque pensamos que hablar de santidad es algo tal vez demasiado agresivo o casi como una utopía, ¿no? Una utopía es como algo que está muy lejos, algo prácticamente imposible de alcanzar, algo que no puedes tocar ni afirmar con mucha facilidad porque se te escapa de las manos, ¿no? Pero, hermanos, la santidad no es una utopía. ¿Cuánto dicen amén? Dios quiere y puede hacernos santos en todas las áreas de nuestra vida. Lo que pasa es que para muchos pues es una meta excesivamente complicada, ¿no? Es una meta excesiva, ¿no? Que muchos pues no quieren alcanzar.
porque el que quiere obtener algo lucha para conseguirlo. Dice que el que corre la pelea, la batalla, dice el que allá en Timoteo capítulo 2, dice el que lucha, dice de todo se abstiene. Dice ellos para recibir una corona. Está hablando de los que corren en el estadio. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? Dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Ellos corren para recibir una corona corruptible, pero nosotros, dice, una corona incorruptible. Dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Dice, el que lucha, dice, de todo se abstiene. Es decir, y Pablo dijo en ese texto, yo mismo corro y yo mismo peleo, no como a la aventura, sino para alcanzar aquello para lo cual fui llamado por Cristo Jesús. Y dice, no sea que habiendo sido heraldo, referente para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es decir, Pablo era consciente de que podía perder en el camino si es que no se preocupaba de la salvación, como lo dijo en otra de sus epístolas, de su salvación, y lo recomendó y lo aconsejó y les dijo, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ocuparse de la salvación con temor y temblor es crecer en santidad, hermanos. Y decía que para muchos es una meta excesivamente difícil, que está muy lejos, una utopía, y que incluso muchos no luchan por alcanzar, no se esfuerzan por alcanzar y prefieren vivir la vida cristiana pensando que Dios es perdonador, que Dios es bueno, que Dios es bonachón, que Dios todo lo perdona, que Dios todo lo pasa por el filtro, o sea, y lo echa al fondo del mar. Pero hermanos, no podemos pensar así, no podemos vivir así. Entonces, no quieren alcanzar, porque aún desean compatibilizar el estar con Dios, el participar de las bendiciones de Dios. Pero eso de ser santos, pues ya son palabras mayores. Porque ¿qué implica ser santos? Ser santos, vivir en santidad, implica, es estar odiando cada día toda inmundicia, toda maldad. Es anhelar ser limpios, puros, nobles, íntegros, sinceros, no mentirosos, no calumniadores, es decir, es una pelea y una lucha constante, y es no dar ninguna oportunidad al egoísmo carnal y humano que hay en el ser humano, que hay en nosotros, que todos tenemos, y es no dar ninguna oportunidad a la carnalidad y a la concupiscencia que hay en nuestros corazones. Muchos pretenden vivir un cristianismo complaciente, sin temor de Dios, que no saben lo que es realmente la santificación, que implica desechar todo lo inmundo, todo lo que no conviene, todo discernir lo santo de lo profano, separar lo bueno de lo malo, separar la luz de las tinieblas, no participar de pecados ajenos, no participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Pero hay algunos que participan y se hacen parte de, y no son conscientes, y entonces no honran la santidad de Dios en sus vidas. Y hermanos, tenemos que honrar la presencia de Dios en nuestras vidas. Tenemos que honrar y cuidar la santidad de Dios en nuestras vidas. Porque nunca olvidemos que un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Una sola célula cancerígena en el cuerpo humano es capaz de multiplicarse de una forma rabiosa, de tal forma que va matando y destruyendo
las células sanas del resto del cuerpo hasta conseguir contaminar y destruir todos los órganos o algunos de los órganos vitales del cuerpo hasta producir la muerte. Y así es el pecado, así es la inmundicia. Y por eso el principal plan de Dios, yo diría que el mayor plan de Dios, aparte de salvarnos, es hacernos crecer en santidad. Amén, hermanos. Hacernos crecer en santidad y ser santificados. Dice Hebreos capítulo 2, versículos 10 al 12. Hebreos capítulo 2, versículos 10 al 12. Dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Tuvo que afligir a Jesucristo, está hablando, dice, convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, Dios mismo, que habiendo de llevar Dios a muchos hijos a la gloria de Dios, a formar parte de la familia santa de Dios, dice, perfeccionase por medio de aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es el autor de la salvación de ellos? Es Jesucristo. Dice, porque el que santifica y los que son santificados, de una son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Jesucristo sufrió todo el castigo de nuestras inmundicias. ¿Para qué? Para santificarnos. Es Cristo quien nos santifica. No nos santifica ni siquiera el hacer muchas oraciones, el hacer muchos ayunos. No nos santifica ni siquiera el venir a la iglesia. Eso no te santifica, hermano. No te santifica el venir a los cultos, el participar de las actividades de la iglesia. Ni siquiera te va a santificar el cantar y alabar a Dios. Es Cristo Jesús que santifica a los que desean y se esfuerzan por ser santos. Y la pregunta eterna y vital en esta mañana es, ¿quieres ser santo? Dios te hace una pregunta hoy y te dice, ¿quieres ser santo? Porque muchos no quieren ser santos, porque Dios no compatibiliza lo santo con lo inmundo. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. A mí cada día me entristece ver cómo muchas personas se dejan contaminar, participan de cosas que no aprovechan, participan de cosas que no... les falta una capacidad de discernimiento terrible en sus vidas para separar algunas cosas, para ser luz, para ser atalayas en medio de la casa de Dios. No hay atalayas. Muchos veis el mal, pero no tenéis la valentía para corregirlo. Veis lo que algunos hacen en tinieblas y lo pasáis por alto, pensando, no, eso lo tiene que confrontar el pastor, eso lo tiene que confrontar. No, hermano, el que es luz, el que es atalaya en la casa de Dios, no participa de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que más bien las denuncia y las confronta y se enfrenta con aquellos que las practican, aun a pesar de que eso le pueda causar una enemistad, hermanos. El servir a Dios, el ser alguien radical en el Señor, va a provocar en tu vida muchas enemistades, hermanos, y mucha gente que está cerca de ti, aparentemente, el día que tú les confrontes con la verdad y con la realidad de sus vidas, se van a convertir en enemigos tuyos. Pero yo no quiero amigos ni enemigos, yo quiero hombres y mujeres que tengan la misma visión, el mismo llamado, la misma valentía y la misma violencia en el Señor. ¿De qué nos sirve rodearnos de gente buena, de gente
bien educada, de gente relativamente correcta, hermanos. Confronta al que tienes a tu lado. Verás cómo deja de ser tu hombre o mujer o amigo o amiga o no sé, cercano, ¿verdad? Pero no lo hacemos, no lo hacemos. No somos valientes, no tenemos valentía, la violencia de ser verdaderas luces encendidas que por donde van denuncian el mal, no participan de lo que no es correcto. Porque el fin no justifica los medios. Hay muchos fines buenos, pero si los medios no son correctos, hermanos, estamos equivocados. Estamos equivocados. El fin nunca justifica los medios. No. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar o participar de... Y tú puedes decir, ya, pero esto no está mal, esto está bien, esto no pasa nada. No. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Qué paz y qué tranquilidad, hermanos, produce estar limpios, ¿verdad? Estar limpios. Después de haber trabajado, ¿verdad? Los que trabajan duro y se ensucian en el trabajo y se esfuerzan y sudan, ¿verdad? ¿no? Después de la jornada laboral uno se siente incómodo y sobre todo pues si has hecho un trabajo duro que te ha hecho sudar, pues hay mal olor incluso corporal y qué bien te quedas, ¿no? Después de que te das una ducha, ¿verdad? El cuerpo descansa, ¿verdad? Y cuando alguien está limpio, entonces puede descansar, ¿no? Y eso no es nada comparado con sentirnos limpios por dentro, hermanos, limpios por dentro, santificados, liberados de todo egoísmo, liberados de toda codicia, liberados de toda mentira, liberados de toda lujuria, liberados de toda obra del diablo, liberados de... O sea, eso es el estado que más, que cuando lo experimentas entonces dices, no quiero otra cosa, esto es suficiente para mí, esto es lo que quería encontrar, esa paz de no tener intranquilidad, de estar limpio, de no haber participado de pecados ajenos, de no haber permitido la maldad, la mentira, la codicia en mi vida, el egoísmo. Hermanos, somos muy egoístas, demasiado egoístas. Pensamos más en nosotros mismos que en el bien común, que en el bien de la obra, que en el bien del ministerio, que en el bien de los demás. Somos egoístas por naturaleza y no hemos sido liberados del egoísmo porque no practicamos la santidad. La santidad nos libra del egoísmo, hermano, de estar pensando más en ti mismo que en un bien común. Es lo que dijeron en tiempos del profeta Ageo, ¿verdad? Estaba todo destruido, Jerusalén, el templo de Dios había sido destruido y entonces el profeta se levanta en medio del pueblo y les dice, es tiempo de reconstruir el templo, es tiempo de restaurar el templo, no es tiempo de que... No, porque lo que había hecho cada uno se habían ido a resguardar y habían ido a encerrarse en sus casas en vez de trabajar para un fin común, para restaurar el contorno general. Se habían recluido cada uno en sus casas, en sus hogares, y cada uno había mirado por su círculo más cercano. Es lo que hace el hombre, ¿verdad? Sálvese quien pueda. O sea, es decir, cada uno cuando hay un peligro mira por su casa, por su familia y no ve nada más. Y es lo que habían hecho, se habían encerrado en sus casas. Y el profeta le dice, no es tiempo para vosotros de que habitéis en vuestras casas artesonadas, y mi casa está desierta, dice el Señor. Está desierta porque cada uno ha mirado por su bien, cada uno ha querido salvar su pellejo. Y eso es egoísmo, hermanos. Y tenemos que ser liberados del egoísmo
que hay en nuestras vidas, porque el egoísmo nos impide servir a los demás. El egoísmo nos impide servir al Señor. El egoísmo nos impide ser más útiles en la obra de Dios. El egoísmo es el arma de Satanás, es el pecado de Satanás, es la egolatría satánica que sembró y que inoculó Satanás. El orgullo y la soberbia, que son parte del egoísmo también. Porque cuando alguien ya ha sido santificado, pues ya no puede ser la misma persona. Por ejemplo, qué ejemplo y qué hermoso es ser vidas totalmente transformadas como consecuencia de un proceso de santificación en sus vidas, de crecer en santidad. Pero muchos, repito, no quieren crecer en santidad porque están a gusto con su vieja naturaleza y aman aún el pecado, y no han sido liberados del egoísmo. Y algunos, lamentablemente, pues todavía huelen a pecado, huelen mal. ¿Sabes que el pecado huele mal? No huelen a Dios, a la rosa de Sarón, al lirio de los valles, al perfume de la santidad de Dios. Y sabes que los demás nos huelen. Los demás nos huelen, hermano. ¿A qué hueles? ¿Hueles a Dios? ¿Eres olor grato para Dios? Dice la Biblia que somos olor grato para Dios. En los que se salvan y en los que se pierden, olor de muerte para muerte, pero en los que se salvan, olor fragante, olor de vida para vida. Y podemos ser olor fragante para vida cuando en nuestras vidas hay un reflejo y hay una evidencia de la santidad de Dios, que es la llave para tener autoridad, hermanos. Es la llave para tener autoridad espiritual. No hay nadie que quiera tener autoridad espiritual si no anda en santidad, porque la santidad está reñida con la autoridad de Dios. El pecado está reñido. Si no hay santidad, no hay autoridad espiritual. Toda autoridad espiritual, a ti te pueden decir, eres el responsable de tal área, eres el que lleva... Pero hermano, si no hay santidad, no tendrás autoridad espiritual. La gente se va a sujetar a ti cuando tengas autoridad espiritual. La mujer casada se va a sujetar a su marido cuando su marido tenga autoridad espiritual. Si no, verá en él un hombre, pero no verá una autoridad, una vara, un varón de Dios. Y entonces la mujer cuando ve... Yo creo definitivamente que las mujeres que no se sujetan a sus maridos es porque sus maridos no tienen ninguna autoridad espiritual y la mujer no ve un referente en su marido, no ve un varón de Dios que tiene autoridad espiritual, porque cuando la mujer ve eso en el varón, en su marido, la mujer se pone, no le importa, está a gusto, necesita la cobertura del varón y se sujeta al varón con gratitud, con humildad, porque lo necesita y se siente bien en ese lugar. Amén, hermanos. Pero para tener autoridad hay que tener santidad. No hay autoridad espiritual si no hay santidad de Dios en nuestras vidas. Qué desagradable es una persona cuando huele mal, ¿verdad? Cuando se acerca alguien, estos que huelen a, ¿verdad? Pues así es el pecado, hermano, huele mal. Así es algunas acciones de algunos, huelen mal. Y no estoy hablando de pecados groseros, estoy hablando de obras infructuosas, de las tinieblas, de obras que no corroboran el testimonio de Dios en nuestras vidas. Esta es la realidad, hermanos. Dice que la santidad conviene a tu casa, decía el salmista. La santidad conviene.
a tu casa. Amén, hermanos. Y por eso Jesús oraba al Padre, y oraba ya por ti y por mí, y por todos los que habían de creer, como dice en ese pasaje que vamos a leer, y oraba también por todos los que estaban con él y por los que le seguían. Juan capítulo 17, versículos 15 al 19, dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No se trata de quitarnos del mundo, no se trata de que no tengamos tentación, se trata de que no caigamos en tentación. Amén, hermanos. No se trata de que no tengamos tentación. El Señor no nos va a apartar de tal manera que ya no seamos en cierta manera atraídos o seducidos, no. La tentación está ahí siempre, pero el Señor nos va a guardar para no caer en tentación. Esa fue la oración del Padre Nuestro, ¿no? Que no caigamos en tentación. Pero las tentaciones están ahí y hay que pasar por delante de ellas sin caer. Esa es la santidad. El que es santo pasa por delante de las tentaciones, las mira y pasa de largo y no cae en la tentación, porque su santidad le da autoridad para no caer en la tentación, para no tropezar en la tentación. Amén, hermanos. Porque Jesús fue hombre, dice, tentado en todo, como dice la palabra, pero sin caída, pero sin pecado. Y es por eso que Él quiere hacernos como Él, triunfadores también sobre nuestra carne también, en el poder de su Espíritu, porque en nuestras propias fuerzas es imposible. En nuestras propias fuerzas es imposible. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. El mundo no es mi dueño es Cristo Jesús. Amén, hermanos. Mi dueño es Cristo Jesús. Estoy en el mundo, pero mi dueño, mi amo, no es el mundo. El mundo no tiene ninguna autoridad sobre mí. Cristo Jesús es mi autoridad, es mi amo, es mi dueño, es mi Señor. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santificados en su verdad, en sus palabras que son verdad, en sus mandamientos. Es la palabra de Dios la que nos limpia, hermanos, siempre que haya en nosotros ese deseo de ser limpiados, de ser limpios. Jesús dijo: ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado, aunque no todos. ¿Por qué? Porque ¿quién estaba allí también en ese grupo? Estaba Judas, y por eso dijo Jesús: ya estáis limpios por la palabra que os he hablado, aunque no todos, porque sabía que Judas, el traidor, le iba a entregar. Entonces dijo: ya estáis limpios por la palabra, aunque no todos, porque Jesús sabía quién le iba a entregar. Esto lo dijo cuando Jesús también lavó los pies a sus discípulos, cuando le dijo a Pedro: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro le dijo: lávame entonces completamente, no solamente los pies. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita lavarse sino los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque necesitamos lavarnos los pies. ¿Por qué? Porque los pies se manchan en el camino, en el andar de cada día. Irnos a descansar cada día con los pies limpios, que se han ensuciado. Claro que se ensucian con el polvo del camino, porque caminamos por el mundo y pisamos el alimento de la serpiente, que es el polvo del camino, porque la serpiente se arrastra por el polvo, es el polvo del camino. Y rogar al Señor que nos limpie cada día de los errores cometidos, porque todos cometemos errores durante el día, y cuando llega la noche una oración que hay que hacer es: Señor, lávame los pies, porque me he ensuciado en el camino hoy en día y me quiero acostar con los pies limpios, quiero dormir con los pies limpios, no quiero dormir con los pies sucios.
para dormir plácidamente en los brazos de papá, en los brazos del Señor. Amén, hermanos. Lavarnos cada día porque cometemos fallos, que si no son fallos voluntarios, porque algunos fallos son los que cometemos porque esos los que me da la gana. Hay fallos que son porque me da la gana. Me gusta y lo hago y punto. Así hay personas. Me gusta y lo hago y ya está, porque me da la gana. Esos son fallos con premeditación y alevosía. Esos son fallos que tú consientes por tu carnalidad, por tu egoísmo, por tu banalidad, por tu lujuria, por tu lascivia, por tu codicia o por yo qué sé, porque te da la gana. No son fallos cometidos involuntariamente, ¿no? Porque no, hay una gran diferencia entre unos y otros. Y si son esos fallos, no habrá lavamiento de Dios, porque no lava a Dios. Dios no lava a aquel que no se arrepiente de corazón, hermanos. Y por tu corazón no arrepentido, dice la Biblia, atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno, dice, conforme a sus obras. Por tu corazón no arrepentido atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo os he enviado al mundo. Y por ellos, dice, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Cuando Jesús en la oración del Padre Nuestro nos enseña diciendo, santificado sea tu nombre. Pero si Dios ya es santo, ¿no? ¿Cómo puede ser santificado su nombre, ¿no? Si él ya es santo, el que es 3 veces santo, 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 santo. ¿Por qué vamos a orar santificado sea tu nombre si ya el nombre de Dios, el nombre de Jesús ya es santo, ya es santificado? Pues porque a través de los santificados, a través de los que siendo santificados confesamos su nombre, para que vean al que es santo, a Cristo, a través de sus santificados, con el testimonio de ellos. Ese testimonio que lleva a hablar la verdad y proclamar la verdad, pero con hechos, con realidades. ¿Te imaginas predicar a Cristo y resulta que mientes, que robas, que participas de pecados ajenos incluso? Hermanos, qué terrible es la hipocresía y qué terrible es el creerte que eres un hombre justo y eres hombre de verdad y eres, dice en Jeremías, dice, los que entráis por esas puertas, los que os creéis que sois casa de verdad y no sois verdad. Hermanos, nuestro testimonio tiene que santificar el nombre de Cristo. Y si no lo hacemos, no estamos santificando su nombre, sino todo lo contrario, lo estamos manchando. Cuando alguien me dice ser de Cristo y confiesa su nombre y después da mal testimonio, no está santificando a Cristo, está manchando el nombre de Cristo, hermanos. Ten cuidado con manchar el nombre de Cristo. Y por eso dice la palabra, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Qué haces cuando tienes una vestimenta rota? Un vestido roto. Bueno, ahora hay algunos jóvenes pues que es mucho más atractivo ir con los pantalones rotos. Bueno, ya. Pero, ¿qué haces cuando una vestimenta está rota? ¿A la costura o a la basura? ¿O a la costura o a la basura? ¿O al taller de costura o al tacho de la basura? Una de dos, ¿no? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme
a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice la Biblia, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay muchas personas que solo les gusta escuchar la verdad. Se complacen escuchando la verdad, oyendo la verdad, las verdades de Dios, pero luego no practican ni viven la santidad de la verdad de Dios en sus vidas. Les gusta participar del culto, incluso les gusta participar de algunos ministerios, porque participar de un ministerio, pues en algo visible, ¿verdad? En la iglesia, en la obra, en la comunidad. ¿A quién no le gusta, verdad, que todos le miren, que todos le vean, que ser protagonista, ¿verdad? Ser protagonista, protagonismo, ¿verdad? Figurar, estar en el calendario de predicaciones, a ver si me toca predicar o no, para que todos me vean. El que así piensa está equivocado, porque no es para que todos te vean, hermano. Es para honrar y santificar el nombre de Jesús en tu vida. No es para que nadie te vea, no es para figurar, no es para ser el protagonista. El protagonista es Jesús. Cuando lleves 20 años predicando en los púlpitos, pues verás el peso, la carga y el temor de Dios y la responsabilidad que produce el tener que estar al frente de un número de personas, ¿no? Entonces, hermanos, mira lo que dice el Salmo 16, versículo 3. Dice, para los santos que están en la tierra, Salmos 16, 3, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia, dice el Señor. Amén. ¿Para quién es toda la complacencia? Para los santos. ¿Y qué más? Y para los íntegros. No se complace Dios con los inmundos. No se complace Dios con los que son medias tintas. No se complace Dios con los que son blanco y negro, con los tonos grises. No, no se complace Dios con eso. Los ama, claro que sí. Tiene misericordia por ellos, como ha tenido con nosotros, o como ha tenido conmigo. Pero no se complace Dios, de ninguna manera. Cuando participamos de obras en tinieblas, cuando participamos de pecados ajenos, cuando participamos de las obras de las tinieblas, cuando usamos medios equivocados para obtener un fin que puede ser justo, que puede ser justificado, no se complace Dios de todo eso, de ninguna manera. Dios no se complace, y si además ha sido voluntario, entonces peor todavía. Eso lo desagrada, porque el que ama el pecado, el amor del Padre no está en él. El que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque el que ama, o dice, el que practica el pecado, que decir, el que ama el pecado, ¿qué dice la Biblia? Esclavo del pecado es. Y el esclavo, ¿qué dice? Que no permanece ¿en dónde? No permanece en la casa, sino que es echado fuera. Hay algunos que están en la casa de Dios un tiempo y ahí el Señor los redarguye, les exhorta con la verdad, pero se resisten a ser podados, para ser limpiados, porque el pámpano tiene que ser podado para ser limpiado. Eso dice Juan capítulo 15, hasta que llega un momento en que son echados fuera de la casa porque la santidad de Dios los rechaza, los echa fuera. No pueden convivir con la santidad de Dios. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice Jesús, lo limpiaré, lo quitaré. Y todo aquel que lleva fruto, dice, lo limpiaré para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios, otra vez dice, por la palabra que os he hablado.
El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Amén, hermanos. Hebreos capítulo 12, versículos 12 a 14, dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén, hermanos. Seguid la paz. ¿Con quién? Con todos. ¿Y qué más? Y la santidad, sin la cual nadie, y cuando dice nadie es nadie, cuando dice nadie es nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Santidad, iglesia, santidad, hermanos, sin la cual nadie verá al Señor. Tú dirás que lo ves, tú dirás que le sirves, tú dirás que le amas, tú dirás que le conoces. Eso también dijeron aquellos que se presentaron delante del Señor cuando el Señor les rechazó y les dijo: apartaos de mí, hacedores de maldad. Y le dijeron: pero Señor, si en tu nombre hicimos esto, aquello, si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre, apartaos de mí, nunca os conocí. Sin santidad nadie verá al Señor. Amén. 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 Sin santidad nadie verá al Señor. Es imposible. Es imposible. Yo no, o sea, no me hagas creer o me quieras hacer creer lo que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. ¿Ustedes quieren ver al Señor? ¿Quieren ver al Señor? No vas a encontrar ninguna rendija en la ventana, en la pared, ¿no?, para ver al Señor si no hay santidad. No se trata de buscar una rendija, a ver no si por ahí consigo ver al Señor. No se puede vivir creyendo que estás caminando por el buen camino si no te esfuerzas en vivir en santidad. Serás un cojo que se extraviará del camino. Como aquí hemos leído, ¿no? Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. El cojo, tarde o temprano, ¿qué hace? Se sale del camino, porque la cojera le impide caminar firme y le impide hacer sendas derechas para sus pies. Hay muchos cojos en medio de la iglesia. No van así, ¿ya?, pero tienen una cojera en su corazón, en su alma, que no pueden con ella. Hermanos. Sí, caminan aparentemente muy bien, pero en sus corazones hay una cojera increíble. Increíble. Y el gran problema es que esos cojos prefieren seguir arrastrando su cojera y por lo tanto se salen del camino constantemente. Se salen del camino. Y lo más grave es que muchos ni desean ser sanados de esa cojera para después ser santos. Las tres preguntas que empiezan por ese. Hay tres preguntas que empiezan por ese. Jesús le preguntó al paralítico, él le dijo: ¿quieres ser sano? Sí, ¿no? Pero hay tres preguntas que empiezan por ese. ¿Cuál es la primera? ¿Quieres ser salvo? ¿Cuántos quieren ser salvos? ¿Cuántos quieren ser salvos? Todos, amén. ¿Cuál es la segunda pregunta?
¿Quieres ser sano? ¿Cuántos quieren ser sanos? Todos. Pero hay una tercera pregunta que te hace Jesús. Y te dice, ¿quieres ser santo? Sí. Haya querer y no poder. Querer y no poder. Porque ¿cuántos quieren ser santos? Yo quiero ser santo. Aleluya. Quiero ser santo. Que me pongan y que el Papa me canonice. San Luis, Santa Carmen, Santa María, San José. Qué chévere. Pero no estamos hablando de una canonización en términos, hermanos. ¿Cuántos quieren ser santos de verdad? Porque ¿cuál es la condenación? ¿Cuál es la condenación? ¿No que dice Juan capítulo 3? Y esta es la condenación. ¿Cuál era la condenación? Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más las tinieblas que la luz. Que la luz, porque la luz vino al mundo. La santidad vino al mundo con Cristo, con el Espíritu Santo de Dios, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y no quieren venir a la luz para que sus malas obras no sean reprendidas por la luz, por la santidad de Dios. Porque, hermanos, ¿quién podrá estar en pie delante de la santidad de Dios? Cuanto más cerca estamos de la santidad de Dios, más inmundos, pecadores, miserables nos vemos. Pero para eso tienes que acercarte a la santidad de Dios, para hacerte ver como y es necesario verte como un miserable, pero para eso acércate a la santidad de Dios. Cuanto más nos acercamos a la santidad de Dios, más miserable nos vemos. ¿Qué le pasó a Isaías cuando vio aquella visión? Isaías capítulo 6, cuando vio las faldas que llenaban el templo, cuando vio ángeles, querubines, serafines, que gritaban y daban voces el uno al otro diciendo, Santo, 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 Yahvé de los ejércitos, los quiciales de las puertas se estremecieron y la casa se llenó de humo y la gloria del templo y no sé qué, no sé cuántos. Entonces Isaías, en medio de aquella visión tan cerca de la santidad de Dios, dijo, ¡ay de mí! Que soy muerto y que habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Y después de eso voló un ángel con unas tenazas, con un carbón encendido tomado del altar y le tocó. Y entonces Isaías dijo, he aquí, le dijo el ángel, he aquí he tocado tus labios, he quitado tu culpa y he limpiado tu pecado. Y dice Isaías, entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y entonces Isaías dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero se tuvo que acercar ¿a dónde? A la santidad de Dios para ver su condición. Aleluya. Acércate a la santidad de Dios. Dice la Escritura, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Dice, en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. En los negocios hay que ser santos también. Pero ay, amigo, cuando hay cantubi por medio, cuando digo cantubi, es a lo que me refiero, ¿no? Cantubi. Cuando hay cantubi por medio, nadie es santo. Nadie es santo. Ay, amigo, qué terrible. Yo no quiero hacer negocios
chuecos. Yo no quiero vender el kilo de trigo en 500 gramos. No, un kilo tiene 1000 gramos. Hay que ser justo. El que vende tiene que ser justo. No tiene que engañar a nadie. Hay que vender por el justo precio. Lo demás es no ser santos en toda nuestra manera de vivir, hermanos. Si hay que pagar los impuestos, hay que pagar los impuestos. Dad al César lo que es del César. No vayas a la casa del vecino y compres la luz, o te enganches a la cometida del barrio para no pagar la luz, para no pagar el agua. No tengas una caja en B, solo una caja en A. En negro, nada. Ser santos en toda vuestra manera de vivir, hermanos. Anota, cuando pasas las cuentas, anota. Si te han entrado en caja 5.000, no pongas 4.300, pon 5.000. Cuando tengas que diezmar, no bajes el monto para diezmar menos. Y me pasas a mí la hoja del mes, el reporte mensual. Y me dices, no, está. Qué fácil es, ¿no? Si es escribir solamente, es tipear. Pero la pesa justa, la pesa cabal, hermanos. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos como yo soy santo, dice la palabra. Gloria a Dios. Solamente una palabra, Isaías capítulo 35. Una promesa preciosa de Dios. Isaías capítulo 35, vamos a leer del versículo 3 al 8. Fortaleced las manos cansadas, y afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Verso 8. Y habrá allí, está hablando del reinado justo de Cristo, del Mesías, del reino milenial de Cristo. Dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado, ¿cómo será llamado? Camino de santidad. Dice, no pasará inmundo por él. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Amén. Por torpe que sea, no se extraviará. Porque a veces el más listo es el que más se extravía, el que se cree más listo, el que se cree más vivo, el que se cree que puede ganar algo, el listo de la clase. ¿No? ¿Han conocido alguna vez al listo de la clase? ¿No? En todas las clases siempre hay uno el que destaca, el listo de la clase. ¿No? Pues aquí dice que no es para los listos, es para los torpes. Para los torpes. Dice, el que anduviere por este camino, por torpe,
que sea, no se extraviará. Porque aunque seas torpe, pero santo, no te vas a extraviar. Un día escuché algo que se me ha quedado grabado. Mejor un tonto fiel que 1000 listos infieles. Mejor un tonto fiel, porque el tonto fiel, en su fidelidad, dejará de ser necio para ser inteligente por la gracia de Dios. Pero el listo, por su infidelidad, al final se convertirá en el más torpe de todos, porque esa soberbia le va a llevar a una torpeza y a una evidencia delante de todos. Y por eso le dijo Pablo a Timoteo: esto encarga a hombres que sean fieles e idóneos para enseñar también a otros. Aleluya, di conmigo hoy: quiero ser santo. Quiero ser santo. No lo soy, pero lo quiero, lo deseo. Quiero ser perfeccionado cada día más. Amén. ¿Para qué? Para servir al Señor, porque la santidad o la santificación, ya te digo, no es para ponernos una corona, una aureola, para canonizarnos, sino es para que sirvamos al Señor, como dice la Escritura. Dice: limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Para eso nos quiere limpiar el Señor, santificar el Señor, para servir al Dios vivo, para servir a Dios, santificados en su verdad. Pero ¿quieres ser santo? ¿Quieres ser santo? ¿Quieres esforzarte por vivir en santidad? No puedes, tú no puedes, es imposible. Tú no puedes, yo no puedo. Es Cristo en mí, es la gracia de Dios en ti. Es Dios el que es suficiente, el que puede. Tú y yo no podemos. Nadie puede hacer las cosas bien por sí mismo, por sus fuerzas. Nadie puede dejar de... No, es Dios en ti, es la obra de Dios en tu vida, es la gracia de Dios en ti, es el Espíritu de Dios en ti. No eres tú, no es tus esfuerzos. Es la dependencia total de Dios en nuestras vidas. Amén, hermanos.